Bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C. Primero que todo, gracias totales, eternas e infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Y de paso, invito a aquellas personas que no se han suscrito al canal y que nos están viendo de pronto por primera vez, pues que lo hagan, que se suscriban al canal. Nosotros creemos, este canal cree y está convencido de que otra Colombia es posible. Esa es nuestra visión, esa es nuestra misión también. Convencernos todos de que otra Colombia es posible, de que el mejor país del mundo, el país de la belleza, merece otra suerte y lo vamos a lograr. Hoy miércoles 5 de marzo del 2025, yo creo que seguimos todos con esa incertidumbre. Aparte de la indignación que nos genera las actuaciones de las cortes, las actuaciones de todas estas instituciones de nuestro país. Pero volvemos con esa palabra, incertidumbre. Una palabra que define lo que en este momento todos sentimos. Y repito, aparte de la indignación, de la rabia, de ese malestar que genera saber que dependemos, que la transformación de Colombia todavía depende de esas instituciones, de esas cortes politizadas, que no son lo que debe ser una corte constitucional o para qué fue creada esa corte constitucional, esa corte suprema, ese CNE, Consejo Nacional Electoral, en fin. Todas esas instituciones, que la transformación de Colombia dependa de esa gente, yo creo que es algo que nos genera incertidumbre, indignación, rabia, malestar, en fin. Pero en este momento tenemos esa, y vuelvo con la palabra, incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? Ayer estábamos pues contentos, se van a dar los debates, por fin arrancaron los debates y de nuevo la jugadita del quórum. Eso lo veremos ahora. Tenemos incertidumbre o estamos esperando que el magistrado Ibáñez se declare impedido después de esas últimas declaraciones que dio ante la W, ante los medios. Incertidumbre o indignación nos genera escuchar al presidente de FENALCO decir esto. Desde FENALCO en el día de hoy hemos solicitado a los miembros de la Comisión Séptima del Senado el archivo del proyecto de reforma laboral que cursa en esa instancia. Las tres razones fundamentales son la inconstitucionalidad, la inconveniencia y obviamente lo inoportuno en este momento de la economía colombiana. Consideramos que un proyecto de reforma laboral que no está orientado a generar empleo para solucionar el problema de más de 2,5 millones de colombianos, ni tampoco a mejorar la informalidad que existe en el país, que tiene más de 14,5 millones de colombianos, 56% de la población en ese estado, no es procedente seguirlo cursando. Colombia necesita una verdadera reforma laboral que flexibilice las condiciones y ayude a la creación y generación de empleo. Palabras del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, que nos generan indignación. Gustavo Petro le respondió: Jaime Alberto ha visto que subimos el salario mínimo de manera real y sustancial, y sin embargo, contrario a lo que él dijo, aumenta también sustancialmente el empleo. Que al aumentar el salario mínimo, aumentan las ventas en los comercios grandes y chicos. Es decir, a los grandes comerciantes les va muy bien. Lo que no comenta es que sí, hay que aumentar aún más el empleo. Debe ayudarnos a denunciar a los grandes contrabandistas del país. Aquí, Jaime Alberto se silencia. Calladitos ante el contrabando. Indignación también nos generó ver la última de Paloma Valencia, del Centro Democrático, que solicitó formalmente a la Corte Constitucional tumbar el decreto que desató el estado de conmoción interior en el Catatumbo, señalando falta de justificación por parte del gobierno. Y ayer hablábamos del Catatumbo, ¿no? Y todos los planes y todo lo que vimos en ese Consejo de Ministros y todas las acciones que se están tomando. Y decíamos, oiga, qué sueño,
que esto se dé en esa zona del país y en más zonas de conflicto que tiene el país. Pero inmediatamente, después de esa alegría de escuchar todo lo que escuchamos, y decíamos también que eso tiene que hacerse realidad. Y decíamos, ¿qué pensará el campesino al escuchar esas palabras, al escuchar esos ofrecimientos? Vimos también campesinos que le llamaron la atención, unas organizaciones campesinas del Catatumbo, por unas palabras de Gustavo Petro que no comparten plenamente y que, según ellos, no esperaban que Gustavo Petro les dijera eso. Eso es otro tema. Pero después de esas buenas noticias, digámoslo así, aunque pues también tenemos que saber qué piensan, es lo que yo decía ayer, ¿no? ¿Qué piensa la otra parte? Porque nosotros fuera podemos decir, oiga, qué berraquera, en el papel todo suena, pero ellos, allá, en el territorio, ¿qué piensan de todo lo que se está ofreciendo y cuáles son las propuestas del gobierno? De eso también hablábamos. Pero después entonces aparece esta noticia. Paloma Valencia, otra vez Paloma Valencia. Recordemos que Paloma Valencia es la que tiene demandada la reforma pensional y ante la Corte Constitucional que terminan siendo amigos, ¿no? Porque esos son y eso no lo pueden negar. Entonces, volvemos a la palabra indignación, incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora también con el tema del Catatumbo? Ante esto, no hicieron nada. 3 gobiernos uribistas no hicieron absolutamente nada por esa zona, por llevar paz a esta zona del país, a llevar inversión, a llevar sustitución de cultivos, a callar las armas. No, pero ahora que lo hace este gobierno tiene que aparecer con esta otra jugada que nos genera indignación y nos genera incertidumbre, porque queremos la paz en nuestro país, queremos la paz en los territorios, queremos la transformación de Colombia. Gustavo Petro le respondió a Paloma Valencia, solo le diría a la senadora Paloma en su afán de tumbar al gobierno que si no hay medidas de excepción en la frontera, la nación perderá la frontera. Ayer vimos eso en el video. No estoy cañando cuando digo que estamos ante un problema de soberanía nacional. Es fácil probarlo. Pero volvamos a la incertidumbre y también obviamente a la indignación. Volvamos a la reforma pensional. Las reacciones a la entrevista que dio el magistrado Ibáñez en la W, donde decía palabras como que él en su vida se iba a pensionar, generaron todo tipo de reacciones. Ayer en el video vimos la reacción de Gustavo Bolívar, vimos cuál fue la reacción también de Gustavo Petro. Y leímos también, pues no en video, pero sí hemos leído montones de reacciones ante esas palabras. Pues esas palabras motivaron que David Racero enviara una carta dirigida al magistrado Ibáñez. Mientras viva, no me voy a pensionar. Dicha sentencia es una conclusión de una opción de vida que él decidió asumir, mientras que para millones de colombianos es un triste destino al que se ven abocados y que no pueden cambiar. Me atrevo a hacer de manera más respetuosa, pero eso sí, con argumento y con la vehemencia que nos caracteriza, esta carta abierta, pública, hacia el respetado magistrado doctor Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Siempre creemos que las decisiones de los jueces se ven mediadas principalmente por unos criterios objetivos, legales, juristas, formales. Y cuando se escucha al magistrado Ibáñez diciendo estas apreciaciones personales, nos debemos preocupar porque nos preguntamos si esas posiciones personales, respetables por supuesto, del señor magistrado, son las que al final terminan llevando a las decisiones que él pueda tomar como ponente de la demanda hacia la reforma pensional
que está en este momento en la Corte. El magistrado Ibáñez parte de una comprensión que asimila el derecho a la pensión a un subsidio o una beca y lo pone en el rango de un derecho renunciable, cuando precisamente uno de los grandes logros de nuestro esquema constitucional es el de buscar garantizar el acceso y la irrenunciabilidad de los derechos, entre ellos el derecho a una pensión digna. Desde el Congreso de la República hago este llamado de preocupación, invitando a la Corte Constitucional la revisión que se haga de dicha ponencia y lo que tenemos entendido del nuevo proceso que empieza a surtir. Si bien hay un debate público conocido por Colombia, apelamos al buen criterio formal, legal, que pueda decidir en su sabiduría la Corte. El derecho a la pensión es un derecho que no se puede negar, es un derecho irrenunciable de la Constitución. Y si hay un proceso o hay un trámite que quedó pendiente, por supuesto lo podemos retomar en el Congreso, pero eso sí, que no se niegue. Es el momento para garantizar una pensión digna a los colombianos. Bogotá, marzo del 2025. Carta abierta al presidente de la Honorable Corte Constitucional, respetado magistrado Ibáñez. Mientras viva, no me voy a pensionar. Es una frase que tiene distinto significado dicha por el presidente de la Honorable Corte Constitucional y ponente de la demanda a la reforma pensional, o dicha por uno de los millones de colombianos que, por la inequidad estructural del sistema de seguridad social, reconoce con frustración que no podrá acceder a pensión alguna. Por razones que me cuesta entender, usted aduce una decisión personal para anunciar que en el momento en que acceda a su pensión, lo que con seguridad ocurrirá, renunciará a su disfrute, mientras que la mayoría de la población dice la misma frase porque ha sido su realidad obligada desde la creación de un sistema que cada día evidencia más fracturas. Lo que para uno es opción, para millones es destino. Quisiera entender su postura frente a que jamás le pediría al Estado ningún subsidio o ninguna bonificación de ninguna naturaleza, inclusive la pensión. Pero discrepo respetuosamente de la validez de esa asimilación. La pensión, como la hemos entendido en este proceso legislativo cuyo fruto hoy está bajo examen, no es ni bonificación ni subsidio, es un derecho. La bonificación, como contempla nuestro ordenamiento, tiene un carácter ocasional y discrecional distinto a la pensión, que tiene una vocación de permanencia hasta el final de la vida. Por su parte, el subsidio evoca una naturaleza asistencial que dista del concepto de pensión, entendida esta como la retribución justa y proporcional por las actividades productivas desarrolladas a lo largo de la vida. Y finalmente, me causa absoluta extrañeza su comprensión de la pensión como un derecho renunciable, cuando uno de los grandes logros de nuestro esquema constitucional es el de buscar garantizar el acceso y la irrenunciabilidad de los derechos, entre ellos el derecho a una pensión digna, como se deriva del artículo 53 de nuestra Carta Política. Soy un férreo defensor de la independencia de las ramas del poder público y lejos estoy de pretender interferir en las decisiones judiciales, pero es inevitable que pronunciamientos públicos como el señalado susciten en la opinión pública un debate sobre la existencia de tensiones políticas entre los diferentes órganos y ramas del poder. Creo también que la existencia de tensiones políticas entre las ramas del poder no comporta per se una debilidad de nuestra democracia, sino precisamente una de sus fortalezas, siempre y cuando las tensiones se resuelvan a favor de las personas menos favorecidas. En eso ha consistido nuestro orgulloso paso de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Hablar de la función de los jueces trae a colación el asunto de hasta que tanto su postura personal frente a determinado tema influye en su toma de decisiones. Sin embargo, tal discusión suele quedar en un espacio especulativo, porque las posturas suelen circunscribirse al fuero interno de los operadores judiciales. Pero cuando nos enfrentamos a estas manifestaciones públicas de los jueces en los medios de comunicación, consideramos legítimo manifestar también nuestra preocupación, porque se evidencia una clara contradicción entre sus creencias propias sobre el concepto de pensión y el espíritu de aquello que fue plasmado en la ley bajo su conocimiento. Honorable magistrado, el país tuvo la oportunidad de escucharlo. Dese ahora la oportunidad de escuchar al país.
Me atrevo a pedirle entonces que como complemento del estudio jurídico que sobre la reforma pensional se viene adelantando al interior de la honorable corporación que preside, se programe una o las que sean necesarias audiencia pública, con participación de particulares, académicos, congresistas, representantes de los fondos de pensiones, funcionarios del gobierno y magistrados, con el único fin de no dejar en el ambiente público la sensación de que criterios subjetivos personales determinan las decisiones judiciales de nuestro máximo órgano judicial. Cordial y respetuosamente, David Racero. Son muchas las voces que se suman en lo que termina la carta de David Racero pidiendo esa audiencia pública. ¿Qué va a pasar? Continuamos en esa incertidumbre y con mucha indignación. Eso en lo que tiene que ver con la reforma pensional. Ahora, el tema de la reforma a la salud, otro tema que también nos tiene en esa incertidumbre y nos genera esa indignación. Y bueno, muchas más cosas nos generan. Ayer estábamos atentos a la plenaria de la Cámara de Representantes y lo de siempre. Se levantó la sesión en la Cámara por falta de quórum. No se logró votar ningún artículo nuevo de la reforma a la salud. Esto lo publica Sofi Casas. Y es lo de siempre. Aquí vemos las imágenes. Está citada para el día de hoy, miércoles 5 de marzo, está citada a las 9 de la mañana, era la citación. Vamos a ver, estaremos pues atentos a ver qué ocurre. Esperaremos las jugadas que tendrán planeadas para el día de hoy. Pero antes de que comenzara ese debate, sabíamos que Jorge Tobar, el hijo de Jorge 40, tenía frenada, Jorge Rodrigo Tobar, tenía frenado este debate. Él es el vicepresidente de la Cámara de Representantes, pero antes de que comenzara ese debate dijo esto, y escuchen, ahora que hablamos de indignación. Completamente claro, a esos sectores del país nada tuvo que ver, absolutamente nada, ni Benedetti ni nadie del gobierno nacional. Yo fui muy claro, he sido muy claro, y yo con el gobierno nacional no voy a discutir, ni discutir el agendamiento de la reforma de la salud, pero de aquí hacia adelante, los 4 meses que me quedan como vicepresidente, no conversaré, ni negociaré, ni discutiré con el gobierno nacional del agendamiento de ningún proyecto de ley. La rama legislativa del Poder Público es una rama independiente y nosotros aquí, la vicepresidenta Lina María y yo, lo que gritamos fue independencia, pero además respeten a la rama legislativa. ¿Cómo la ven? Increíble, increíble. Y como ese parlamentario, sus jugadas. Esperamos entonces que las jugadas se presenten también el día de hoy. Algo tendrán planeado seguramente. Y entre esos parlamentarios asqueantes que sabotean un debate, que no tienen argumento, que no son capaces de dar el debate como debe ser ante los ojos de los colombianos, pues tenemos que pensar en personas como Katy Jubinao. Y hemos mostrado ya en varios videos esa avalancha, ese sinfín de posts, de tweets que enviaba hace unos años hablando de las EPS y diciendo la realidad de las EPS, lo que son un tumor, como llegó a definirlas. Por acá rescató el senador Wilson Arias y dice, del más grande tumor, el más grande tumor que hay que estiparle al sistema son las EPS, verdaderas chupasangres culpables de la inviabilidad del sistema. Ese era un post de Katy Jubinao y como ese hay miles, bueno, cientos, pero son muchos. Entonces, ese cambio, ¿no? La isla, ese cambio de posición buscando sus beneficios personales. Entonces volvemos a la bendita palabra, ¿cuál bendita? La maldita palabra. De por sus beneficios, por sus intereses personales, actúan de determinada forma. Y en este caso, pues, negándole la salud a
mucha parte de nuestro país, de los habitantes de nuestro país. Increíble. Entonces, vimos la reacción de Wilson Arias y ahora la reacción de Gustavo Petro, que dice lo siguiente: la verdad no entiendo cómo una persona puede hacer giros de opinión propia de esta manera. O mentía antes o miente ahora. De 200 EPS con que inició el sistema hacia 1993 quedan 5 que pueden aún tener actividad. En ese largo plazo de destrucción de EPS, el país debería comprender ya, y sobre todo parlamentarias como Katy, que en un país de extrema desigualdad social no es posible pensar un servicio universal de salud como un sistema de intermediación financiera. ¿Podría Katy hundir la reforma a la salud u otro grupo parlamentario como ya lo hicieron hace un año? Pero el resultado es el mismo: inviabilidad. La propuesta del gobierno es simple pero pertinente: eliminar causas de enfermedad a través del sistema preventivo, curarlas a tiempo cuando sea necesario, disminuyendo así los costos del sistema. Es la gran lección mundial que dejó el COVID-19 y ya en el sistema asistencial: quitar la intermediación financiera en los tratamientos para enfermos. El giro directo ha hecho crecer la actividad de salud en un 5.5% real entre el 2024 comparado con el 2023, según el DANE. Esa es la respuesta que le ha dado Gustavo Petro a Katy Juinao, y de verdad que no entendemos, o bueno, no, sí entendemos, y la respuesta es esa: priman más los intereses personales, sabotear al gobierno, que el propio colombiano, que los propios votantes que incluso la pusieron allá, con mentiras, porque es que está bien, listo, tienen el argumento, debatan. A ver, Alejandro Gaviria, todo lo que debate en X, todo el tiempo está tuteando y desmintiendo y diciendo y haciendo y diciendo. Cuando se le cita un debate, ¿por qué no es capaz de darlo? ¿Por qué no es capaz? Tienen rabo de paja. Y es eso, se les quita el negocio, se les quitan los patrocinadores. Porque eso es lo que también sabemos, ¿no? Increíble. Están debatiendo, están obstaculizando el debate y están patrocinados presuntamente por EPS. Y muchas desde por aquí, desde España. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos entonces. Tenemos incertidumbre, tenemos indignación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque no podemos seguir así, deseando un mejor futuro para nuestro país, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para nosotros mismos también, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vamos a poder lograr? ¿Por unos pocos? Y aquí nos viene entonces a la mente el tema de las marchas, que hemos hablado y que dijimos en videos anteriores. En un video anterior dijimos que no le estábamos dando el bombo que debería tener, cuando aquí hemos hablado, incluso ahí dice, ¿no? Colombia se moviliza, pues el tema de las marchas. Entonces vamos a hacer un paréntesis, porque he estado investigando y puntos de salida, dónde van a ser los puntos de concentración. Pero resulta que encontré que son más de 15 marchas las que se van a presentar en los próximos días en Bogotá. Estas son las manifestaciones que afectarán la movilidad de la ciudad. La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará las marchas con su equipo de gestores de diálogo. Bueno, vamos a ver entonces, entre el 4 y 8 de marzo de 2025, Bogotá será escenario de múltiples manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad. Según la información de la alcaldía, se han convocado al menos 15 movilizaciones a lo largo de estos días, cada una con distintos propósitos. Estas jornadas de protesta se desarrollarán entre el martes y el sábado en un contexto de alta actividad en las calles y con diversas agendas impulsadas por los diferentes sectores. A ver, entonces, aquí vamos a ver agenda de las manifestaciones que tendrán lugar en Bogotá. Bueno, las que ya pasaron ya no lo vamos a decir. Ayer que hubo una marcha, pero era una marcha, esta marcha era un plantón en la vía Subacota, con punto de concentración. Bueno, el 6 de marzo a las 10 de la mañana se llevará a cabo una manifestación convocada por CEPAS, la Universidad Pedagógica Nacional. Según información de la alcaldía, la movilización tendrá lugar en los alrededores de la Fiscalía General de la Nación y hará parte de las jornadas de protesta programadas en la ciudad durante la semana. Ojo, 7 de marzo, varias movilizaciones se llevarán a cabo en Bogotá en el contexto del Día de la Dignidad de las Víctimas y de las Víctimas del Estado
y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La jornada iniciará a las 8 de la mañana con una movilización en la Universidad Pedagógica Nacional en el contexto del Día de la Dignidad de las Víctimas del Estado. A la misma hora, la organización Mujeres Imparables liderará una marcha por los derechos de las mujeres partiendo de la Alameda del Líder en Bosa y finalizando en la Plaza Fundacional de la misma localidad. A las 8 de la mañana, entonces, Mujeres Imparables también citan en Bosa. Más tarde, a las 9 de la mañana, estudiantes del Colegio Pablo Neruda en Fontibón realizarán una movilización en intermediaciones de la institución. En la tarde, a las 4 de la tarde, colectivos feministas y la alcaldía local de Fontibón convocan la marcha Mujeres se toman las calles, con un recorrido desde el Parque Centenario hasta el Parque Fundacional de Fontibón. Por otro lado, la Asociación Colombiana de Veeduría Saber organiza un evento cultural en la calle 21 con carrera sexta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, la hora está por confirmar. El 8 de marzo, que sabemos también que la CUT convocó a marchas. En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevarán a cabo múltiples movilizaciones y eventos culturales en distintos puntos de Bogotá. Dice aquí que a las 8 de la mañana se llevará a cabo la marcha Mujeres Históricas e Independientes, convocada por colectivo feminista y la alcaldía local de Fontibón. La movilización partirá del Parque Fundacional de Fontibón y tendrá como destino el Parque Centenario. A las 10 de la mañana se desarrollarán dos actividades simultáneas. Por un lado, en el evento cultural Exprésate por Derechos de las Mujeres, tendrá lugar en la carrera 24, número 2765 Sur. Por otro lado, la marcha 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizará en el Monumento a la Pola, en la localidad de La Candelaria. En la tarde, a la 1 de la tarde, la organización Somos un Rostro Colectivo liderará la gran marcha 8M por el trabajo, la vida digna, avanzada feminista y resistencia colectiva, con un recorrido que irá desde la calle 45 con carrera séptima hasta la plazoleta del Consejo de Bogotá. Además, dice Infobae, hay varias movilizaciones y eventos cuyo horario está por confirmar. En fin, bastantes marchas estos días, este fin de semana. Entonces, lo que es viernes y sábado, se tienen programadas varias marchas. Estamos por confirmar también el punto de partida de la marcha convocada por la CUT. En fin, son bastantes marchas convocadas. Ahí vimos otra también convocada en la séptima con 45 que termina en el Consejo de Bogotá. Entonces, pues, a salir a las calles, es que no queda de otra. Cerramos el paréntesis con el tema de las marchas porque era algo que quería traer y obviamente seguiremos informándonos y informándole a todos ustedes dónde van a ser los puntos de concentración, no solo en Bogotá, sino también en el resto del país. Bueno, y cambiando de tema, dejamos el tema de las reformas y más cosas que continúan ocurriendo, investigaciones que siguen apareciendo, resultados de investigaciones periodísticas, y en este caso, Juan Poe. Entramos en contexto. Hemos visto todo lo que se ha destapado también, incluso la Nueva Prensa, un artículo de Gonzalo Guillén, vamos a leer ahora una parte. La seguridad privada en Colombia aportó en el 2022 el 1.2% del PIB con 1 billón de pesos y es manejada en gran medida por la delincuencia. Ese es el título de un artículo que publica la Nueva Prensa. Como les digo, ahora vamos a leer una parte. Pero Juan Poe también tiene una investigación y unos datos que nos muestran respecto a esto. Dice Juan Poe, el capitán de la policía en retiro, Juan José Omar Urrego, recién capturado por dar carnets y armas a narcotraficantes del Clan del Golfo, representaba a la empresa Securbel, certificada en los frentes de seguridad empresarial de la Dijín en el gobierno Duque, nuevas convivir como las de Uribe. Repetimos. El capitán de la policía en retiro, José Omar Urrego, recién capturado por dar carnets y armas a narcotraficantes del Clan del Golfo, representaba a la empresa Securbel, certificada en los frentes de seguridad empresarial de la Dijín en el gobierno Duque. Y ahí viene la pregunta que hace Juan Poe. ¿Nuevas convivir como las de Uribe? Y miren esta carta que publica Juan Poe, Bogotá, abril 12 del 2021, señores, Frente de Seguridad Empresarial Dijín. Asunto, solicitud, certificación de vinculación. Yo, José Omar Urrego Chitiva,
Citiva, identificado con tal, en calidad de representante legal de la empresa Securbel, identificada con ni tal, me permito solicitar la certificación de vinculación al Frente de Seguridad Empresarial. Muchas gracias por su amable colaboración. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Y aquí vemos qué más. Publica Juan Poe, trayectoria de la empresa, afiliados al Frente de Seguridad Empresarial de la Dijín. Más datos, Frente de Seguridad, capturados exoficiales de la policía por carnetizar como escoltas a miembros del Clan del Golfo, les daban armas de dotación. Eso publica Juan Poe. Y La Nueva Prensa, un artículo escrito por Gonzalo Guillén y Marisol Orozco. También nos muestra, miren estos datos también que muestra esta investigación y este artículo. El crimen organizado, a ver, otra vez repitamos el título, la seguridad privada en Colombia aportó en 2022 el 1.2 del PIB, el 1.2% del PIB, con $1 billón y es manejada en gran medida por la delincuencia. El crimen organizado puede acceder de manera permanente a la Red Nacional de Circuitos Cerrados en condominios y otras instalaciones del país. Y una vez, a ver, conjuntos cerrados, cámaras, el crimen organizado puede acceder de manera permanente a la Red Nacional de Circuitos Cerrados en condominios y otras instalaciones del país. La Fiscalía General de la Nación se niega a investigar la gran corrupción en la seguridad privada. Con al menos con al menos medio millón de hombres en armas. O le entrega un mismo caso a 5 o 6 fiscales para que unos tropiecen y dañen el trabajo de otros. Artículo escrito por Gonzalo Guillén, Marisol Orozco para La Nueva Prensa. El negocio opulento de la seguridad privada en Colombia es una amenaza social movediza, impune y peligrosa, al borde de explotar. Y vimos, espérenme, me devuelvo antes de continuar el artículo. Lo que dice Gustavo Petro, citando a Juan Poe. Todas las empresas de seguridad inscritas en cualquier gobierno, incluido el mío, en la Superintendencia de Seguridad, deben ser reexaminadas. Volvemos al artículo. Con 500,000 de hombres y en menor grado mujeres civiles en armas superior al pie de fuerza de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ojo, que suman 452.466. Ese negocio mueve cada año no menos de $1 millón de millones de pesos y en gran medida está en manos del narcotráfico, las organizaciones criminales y la corrupción. Dispone además del apoyo de los principales partidos políticos, las Fuerzas Armadas y los estamentos de la justicia, en especial de la Fiscalía General de la Nación, entidad también infiltrada profusamente por el crimen organizado. Las guerras intestinas, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad son los factores principales que han convertido a Colombia, con 50 millones de habitantes, en un floreciente y desbordado comercio de servicios de vigilancia, seguridad privada y mercenarios. Ese sector de la economía está censado por el Estado en su parte formal, en el que sus registros tienen 351.182 hombres y mujeres en armas, pero el pie de fuerza privado puede sobrepasar el 1.000.000. Si se agregan las personas armadas del mercado informal y cooperativas de las que son socios los mismos guardas y vigilantes que prestan sus servicios particulares. Las empresas privadas de vigilancia y seguridad legalmente constituidas en Colombia son 1.302, incluidas las de transporte de valores, de acuerdo con la Estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Discriminadas así: de vigilancia, 810, transportadoras de valores, 12, cooperativas 45 y departamentos privados de seguridad 435. La Nueva Prensa pudo establecer en fuentes nacionales y extranjeras que existen empresas de seguridad con más de 100 hombres armados y al ser requeridas por autoridades competentes no han podido demostrar que le preste a nadie sus servicios. Carecen de contratos con terceros. También se dedican a la vigilancia y seguridad privada al menos otras 500 cooperativas cuyas actividades son vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. En este caso, las funciones relacionadas con seguridad carecen de mayor control, excepto 45 que vigila la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La mayor parte del lado legal del negocio de la seguridad privada está ligado y depende del crimen organizado, principalmente de la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.
bien como clientela, bien como fuente de financiamiento o bien como proveedor. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les concede licencias de funcionamiento a las empresas lícitas por 10 años cada una y no tiene muchas opciones jurídicas para suspendérselas cuando se estime que sería necesario hacerlo. Tampoco puede negarse a concederlas ni negarse a renovarlas si cumplen con los requisitos de ley, aun cuando haya fundadas sospechas de que sean propiedad de la delincuencia o de que estén al servicio de ella. Incluso cuando la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos exigidos son dudosos o insuficientes, las licencias se conceden a toda costa por medio de métodos corruptos, en especial el soborno, como consta en innumerables denuncias que por lo común la Fiscalía General de la Nación se niega a investigar o le entrega un mismo caso a 5 o 6 fiscales para que unos tropiecen y dañen el trabajo de otros. La Fiscalía, por ejemplo, se niega a entregarles a los organismos de gobierno competentes, incluidas las fuerzas militares, informaciones tales como cuáles y cuántas armas amparadas de manera legal han sido usadas en la comisión de homicidios, asaltos, atentados, etc. Esta falta de información entorpece el control estatal sobre esas empresas. Control estatal. Vimos lo que acaba de postear Gustavo Petro. Las actividades para las que reciben autorización en las empresas y cooperativas incluyen las de poder dar en alquiler vigilantes fijos, escoltas, patrullas motorizadas con armamento, transporte de valores y uso de perros amaestrados. El principal cliente del negocio de la seguridad privada es el Estado colombiano. De hecho, como se advierte más adelante, hay una reforma legal que busca entregarle las cárceles a ese sector dominado por el crimen. Solamente el segmento de los servicios de protección en que consiste en suministrar escolta a terceros factura al año no menos de 1 millón de millones de pesos colombianos, de acuerdo con cálculos de fuentes de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Por su parte, las cooperativas dedicadas parcial o totalmente al negocio de la seguridad carecen de mayor vigilancia estatal en esa área, pues la Superintendencia de la Economía Solidaria de la que dependen únicamente supervisa su funcionamiento en términos de que garanticen la democracia interna entre los asociados y los manejos económicos y organizativos. Los permisos de funcionamiento que les conceden son indefinidos. No existe información oficial sobre las empresas que suministran mercenarios. Casi todas están compuestas por exmilitares y exfuncionarios de la extinta y sanguinaria policía secreta DAS, que suelen ir principalmente a zonas de conflicto. Por ejemplo, ya han muerto una veintena de mercenarios colombianos en la guerra entre Ucrania y Rusia, o a ejercer el papel de paramilitares dentro de Colombia y en países como Ecuador, Guatemala y Honduras, por medio de ejércitos privados e ilícitos en connivencia con la fuerza pública colombiana. Las más poderosas organizaciones de este último tipo suelen llamarse oficinas de cobro, la principal de las cuales es conocida como la Oficina de Envigado Multinacional del Crimen. Otras operan en la costa norte, Bogotá y Cali principalmente. Un grupo de otras empresas sin control estatal, tanto nacionales como extranjeras, suministran vigilantes colombianos en lugares del mundo donde no hay conflictos bélicos, básicamente en el Oriente Medio. Allí prestan servicio de vigilancia, patrullajes y control de movimientos en instalaciones industriales y gubernamentales. Un grupo de 26 militares colombianos en uso de Buen Retiro, reclutados y contratados por la firma de Miami CTU Security, propiedad del venezolano Antonio Itriago, preso en los Estados Unidos, asesinaron en Puerto Príncipe al presidente de Haití el 7 de julio del 2021. Todos pertenecen a la llamada Reserva Activa del Ejército. Jurídicamente conforman unidades militares de reserva listas a recibir instrucciones para su movilización cuando les sea ordenado por el mando correspondiente. Es una parte de ese artículo de la Nueva Prensa. Estoy aquí atento al debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, ya como que está comenzando. Sí, efectivamente, están comenzando con el tema de la renuncia del Orduy. Bueno. Pero como les decía, era una parte entonces del artículo, de esa gran investigación, ese artículo que es bastante extenso. Lo invito a las personas que lo quieran leer completo. Está en la Nueva Prensa, obviamente, La Verdad Sea Dicha, escrito por Gonzalo Guillén y Marisol Orozco. Pero ¿qué tal los datos, no? La seguridad privada en Colombia aportó en el 2022 el 1.2% del PIB con 1 billón de pesos y es manejada en gran medida por la delincuencia. ¿Qué tal el tema de licencias? ¿Qué tal el tema de todo lo que denuncia? Y como les digo, les recomiendo lean el artículo completo. Entonces, volvemos al post de Gustavo Petro. Todas las empresas de seguridad inscritas en cualquier gobierno, incluido el mío, en la Superintendencia de Seguridad,
escuchamos ahí en el artículo, la Superintendencia de Seguridad deben ser reexaminadas. Y el tema de la fiscalía también en esto, ¿no? Ave María, ayer precisamente hablábamos de los tentáculos que también quedaron dentro de la fiscalía. Eso es algo que presuntamente quedaron, es algo que se ha denunciado, hay muchas investigaciones, muchas grandes denuncias que esperamos que avancen, ¿no? Y ahora el turno, ya llegando al final de este contenido, el turno es para las ñapitas, por supuesto, ñapitas, vendaje, bonus track, aquí en Colombia con C. Y miren esta primer ñapita que traigo el día de hoy. Vean estas imágenes. Vemos a Juanpis llegando a la casa de Bolívar, de Gustavo Bolívar. Pero vean, entonces aparece primero con una puerta, vean, fiscalía, ocupado. Increíble. Vean lo que es que, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Entonces llegó Juanpis a la casa de Gustavo Bolívar, que no es esa, obviamente, es al frente, es al frente. Entonces continuemos con la imagen, ¿no? Vean, Gustavo Bolívar está dentro de su casa. Esto no puede ser. No les pongo el audio porque hay música. Es acá, es al frente. Ah. Entonces, Juanpis, claro, ¿no? Estás bien de vecinos, ¿no? Estás pero bien de vecinos, ¿no? No le dio la mano, ¿sí vieron? Oiga, pero vea, salgámonos del chiste porque es que es buenísimo. Estás bien de vecinos. Mire lo que publica Gustavo Petro con esa... Ay, Dios. No aparece este bien que dice que es tomado por la fiscalía como de la fiscalía, pero es vecino de donde reside Gustavo Bolívar. ¿Quiénes estaban en su interior? O sea que no aparece ese apartamento, debe ser un apartamento. No aparece este bien que dice que es tomado por la fiscalía como de la fiscalía. Ah. Hágame el favor, hágame el favor. Increíble, es que me dio mucha risa. Como le dice, andas bien de vecinos, ¿no? Pues vean la primer ñapita. Dice que tomado por la fiscalía, full apartamento. ¿Y dónde está? Ay, Dios. ¿Qué más tenemos de ñapita? Segunda ñapita, es noticia. La SAE, en cabeza de la presidencia, Amelia Pérez, y Supervigilancia recupera bienes del crimen organizado. Vaya uno a saber de quién es ese apartamento, ¿no? Aseguramos la administración transparente de 8 inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos ligados a un cartel de la carnetización, garantizando que estos activos beneficien al país. Pues escuchemos a Amelia. A ver, no tiene musiquita. Durante los días 24 al 27 de febrero se llevó a cabo un operativo por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la SAE a fin de adelantar todo lo pertinente para tratar de acabar con el cartel de la carnetización. Dichos operativos se llevaron a cabo en Bogotá, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Puerto Triunfo. Allí se llevó a cabo la incautación de 2 inmuebles comerciales y 2 sociedades de vigilancia y la captura de 3 personas. Continuaremos la labor con las entidades del Estado para la legalidad y seguiremos impulsando el cambio. Sociedades de seguridad. Hablando de seguridad. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Bueno. ¿Qué más ñapitas tenemos? Tengo acá, todavía estamos con lo del debate, sí. ¿Qué más tenemos? Esa guerra comercial, ¿no? Hemos hablado de las reacciones de China, de México, que las estamos esperando el domingo en Plaza Pública. Se va a dar a conocer cuál va a ser la reacción de México también en torno a los aranceles que les ha impuesto los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Pues China sigue anunciando medidas. También ayer leímos varias que habían anunciado y sigue anunciando. Aquí estamos en la cuenta del embajador de China en Colombia, no pronuncio el nombre, Su Jinyan. Bueno,
perdón la pronunciación, China anuncia a 10 entidades estadounidenses, entre ellas TECOM, en la lista de entidades no confiables. Se les prohíbe realizar actividades de importación y exportación relacionadas con China. Se les prohíbe realizar nuevas inversiones en China. Con los chinos se metieron también, pues ahí están su reacción. Mire este post también, que fue la respuesta que dio el gobierno chino o el pueblo chino. El pueblo chino nunca ha creído en el mal, nunca ha temido a los fantasmas y nunca ha aceptado la intimidación ni la matonería. La presión, la coerción y las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Ejercer una presión externa sobre China es un objetivo erróneo basado en cálculos equivocados. Si Estados Unidos realmente quiere resolver la cuestión del fentanilo, debería consultar con China sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo para resolver sus respectivas preocupaciones. Si Estados Unidos tiene otras intenciones e insiste en lanzar una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otra guerra, China luchará hasta el final. Aconsejamos a Estados Unidos que abandone su actitud intimidatoria y vuelva al camino correcto del diálogo y la cooperación lo antes posible. Se paró firme China. Después de escuchar eso, pues saben que llegamos al contenido del video, saben que siempre reviso la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar nuestro contenido, nuestros videos. Y acabo de encontrar una respuesta que le da Gustavo Petro a Paloma Valencia, a Brook McMaster, con el tema de la denuncia, la solicitud por parte de Paloma Valencia, la solicitud que le hizo a la Corte Constitucional de tumbar el decreto que desató el estado de conmoción interior en el Catatumbo, señalando falta de justificación por parte del gobierno. Pues Gustavo Petro ha dado otra respuesta. Sin más de 71 cadáveres recogidos, la existencia de fosas comunes escondidas por el ELN, el desplazamiento de 55.000 personas de 400.000 que habitan en el Catatumbo, la existencia de una frontera que se dejó tirada, el asesinato de exfirmantes de paz, los crímenes contra la paz cometidos en el Catatumbo por el ELN, la necesidad de financiar la ofensiva del ejército debilitada por la ausencia de ley de financiamiento, que tanto Paloma como Bruce sabotearon, ¿no son motivos de una conmoción interior en el Catatumbo? Tan acostumbrados estaban a ver correr la muerte por Colombia por designio oficial. Es esa la propuesta del uribismo ante el ataque del ELN: bajar los brazos, desproteger la población y esperar que controlen una de las principales zonas cocaineras del mundo. Lo acaba de responder Gustavo Petro, y una firme respuesta. Y así entonces cerramos el video. Ahora sí, empezamos el video hablando de indignación, ¿no? De incertidumbre. Pues cerramos el video con indignación y con la incertidumbre de lo que va a pasar con las reformas, con el Catatumbo y con nuestro país. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias a todos. Estamos, por acá estoy escuchando a la senadora Aida Abella. A ver, espere un momentico, no se me vayan. Un señor que no tiene por qué estar en el Consejo Nacional Electoral y menos en el Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Honorable senadora, senador Alejandro Carlos, senador Chacón, se apaga este micrófono. Senador Chacón, ¿está por acá? Bueno, va a estar bueno el debate, ¿no? La renuncia de Lorduy. Bueno, entonces ahora sí, les repito, abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes. Los invito a suscribirse a Colombia con C. Necesitamos llegar a esa meta de 200,000 suscriptores y seguramente con ustedes lo vamos a lograr. Dependemos de ustedes para lograrlo. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Feliz resto de día. Esta es Colombia con C. Aquí creemos y estamos convencidos de que nuestra Colombia va a cambiar y lo vamos a lograr. No pasarán. Nos vemos en la próxima.